Día 21. Confesiones de San Agustín. Libro 7. Estaremos compartiendo los capítulos del 15 al 21 con los siguientes temas: existencia y verdad, el pecado, perversión de la voluntad, la escalada hacia Dios, Cristo, camino, el Cristo incompleto de Agustín y Alipio, diferencias entre los neoplatónicos y la Biblia. Agustín lee ávidamente a San Pablo. Capítulo 15. Existencia y verdad. Dirigí mis ojos al resto de las cosas y vi que te son deudoras porque tienen la existencia. En ti están todas las cosas finitas, pero de una manera distinta, no como si estuvieran circunscritas a un lugar, sino porque tú, siendo todopoderoso, las sostienes a todas con tu mano, con la mano de la verdad. Todas ellas son verdaderas en cuanto que tienen ser. La falsedad no es otra cosa que atribuir existencia a aquello que no la tiene. Vi que cada una de las cosas se adapta no solo a su lugar, sino también a su tiempo. Asimismo pude ver que tú, siendo todopoderoso, único ser eterno, no comenzaste a obrar después de incalculables espacios de tiempo. Todos los espacios de tiempo, tanto los que pasaron como los que pasarán, no podían alejarse ni acercarse si tú no fueses activo y estable. Capítulo 16. El pecado, perversión de la voluntad. Vi por experiencia que no es extraño que al paladar enfermo le sea desagradable aquel mismo pan que al sano le es sabroso, y que a los ojos enfermos les resulte odiosa la luz que es agradable a los sanos. Lo mismo ocurre con tu justicia, les resulta molesta a los malos. Y no hablemos de la víbora y el gusano que tú creaste buenos y en perfecta consonancia con las partes inferiores de tu creación, a las que se ajustan también los malvados mismos. Tanto más se ajustan a ellas, cuanto más desemejantes son de ti, así como son más aptos para las partes superiores, cuanto más semejantes a ti. Por otra parte, me puse a investigar en qué consistía la maldad y vi que no era sustancia, sino la perversidad de la voluntad que se aparta de ti, la suma sustancia, Dios mío, y que se desvía hacia las realidades inferiores. La perversidad de la voluntad que se vacía por dentro y se hincha por fuera. Capítulo 17. La escalada hacia Dios. Estaba realmente sorprendido de que te amara a ti, no a un fantasma en tu lugar, pero no gozaba de estabilidad en el deleite de mi Dios. Me sentía atraído hacia ti por tu belleza, pero pronto me veía arrancado de ti por mi propio peso, y en medio de lamentos volvía a desplomarme sobre las realidades de la tierra. Este peso era mi costumbre carnal, pero conmigo estaba tu memoria. Ya no me quedaba la más mínima duda de que existía un ser al que podía unirme, pero al que no estaba en condiciones de unirme porque el cuerpo corruptible agobia el alma y la morada terrestre oprime la mente. Sabiduría capítulo 9 versículo 15. Estaba, además, firmemente convencido de que lo invisible de ti, tu eterno poder y divinidad, se comprende desde lo creado. Romanos capítulo 1 versículo 20. Al buscar yo de dónde aprobaba la hermosura de los cuerpos tanto celeste como terrestres, y qué era lo que había en mí para emitir juicios sobre las cosas cambiantes y para decir, esto tiene que ser así, aquello no tiene por qué serlo. Al buscar los motivos de mis juicios, cuando los emitía, descubrí que por encima de mi mente creada se encontraba la inmutable y verdadera eternidad de la verdad.
De modo progresivo fui subiendo primero desde los cuerpos hasta el alma, que siente a través del cuerpo. Del alma pasé a su potencia interna, a la que comunican los sentidos las cosas externas y hasta el cual pueden llegar los animales. Desde aquí pasé a la potencia racional, que tiene por competencia juzgar los datos que transmiten los sentidos corporales. Esta potencia racional o actividad que yo tengo, al comprobar que era mudable, se remontó hasta la inteligencia y apartó el pensamiento de la costumbre, sustrayéndose la multitud de fantasmas contradictorios, para descubrir qué tipo de luz la bañaba cuando, sin el más ligero indicio de duda, proclamaba la preferencia de lo inmutable sobre lo mudable, para descubrir también de dónde conocía yo lo inmutable, ya que si no lo conociera de algún modo, no antepondría con tanta certeza lo inmutable a lo mudable. Por fin, en una visión relámpago que me estremeció, llegué hasta el ser mismo. Fue entonces cuando descubrí tus cosas invisibles, que se hacían inteligibles por medio de las cosas creadas. Pero no fui capaz de fijar en aquellas mis ojos, sino que, herida de nuevo mi debilidad por su irradiación, retorné a mi vida habitual, llevando conmigo solo la compañía del recuerdo amoroso que se contentaba con aspirar el olor de aquellos manjares que no podía comer todavía. Capítulo 18. Cristo camino. Andaba yo buscando el procedimiento para adquirir fuerzas que me capacitaran para gozar de ti, pero no lo hallaba sino abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. El hombre, Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Romanos capítulo 9 versículo 5. Él nos llama y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 versículo 6. Y el alimento combinado con carne, aquel alimento que yo no me sentía capaz de comer por haberse hecho carne tu palabra, lo hace para que tu sabiduría, por la que creaste todas las cosas, se convierta en leche de nuestra infancia. Pero yo, que no era humilde, no tenía a Jesús humilde por mi Dios, tampoco comprendía de qué podía ser maestra su debilidad. Tu palabra, verdad eterna, al estar muy por encima de las partes más altas de la creación, eleva hasta ella a los que están por debajo. Por otra parte, entre las criaturas inferiores de la tierra construyó para sí una humilde casa con nuestro propio barro, para derribar de sí mismos a todos aquellos que se le van a rendir y atraerlos hacia sí, curando la hinchazón de su orgullo y tonificando su amor, no sea que por exceso de confianza en sí mismos avancen demasiado lejos, que conozcan su debilidad viendo ante sus pies a una divinidad debilitada por haber participado de nuestra mortalidad, y que, cansados, se dejen caer en ella y que ella, al levantarse, las levante consigo. Capítulo 19. El Cristo incompleto de Agustín y Alipio. Pero yo pensaba de otra manera. La idea que yo tenía de mi Señor Jesucristo era la de un hombre extraordinariamente sabio, de un hombre inigualable, de manera especial por el hecho de haber nacido milagrosamente de una virgen para darnos ejemplo de desprecio a las cosas temporales para obtener la inmortalidad. Me parecía haber merecido de la divina providencia a favor nuestro aquella tan grande autoridad en su magisterio. Por otra parte, yo no sospechaba siquiera qué misterio encierra aquella expresión: el Verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Mis conocimientos se limitaban en base a lo que de él nos han dejado escrito, a saber que comió, bebió, durmió,
caminó, se alegró, se entristeció y predicó, que aquella carne no se unió a tu palabra sin un alma y una inteligencia humana. Esto lo sabe todo el que conoce la inmutabilidad de tu palabra. Y yo la conocía de acuerdo con mis posibilidades. No tenía la menor duda sobre ella. De hecho, mover los miembros corporales a voluntad o no moverlos, sentirse emocionado o carecer de emociones, expresar por medio de signos algunas máximas de sabiduría o estar en silencio, son manifestaciones de una mente mudable. Si todo esto que se ha escrito de él fuera falso, todo lo demás correría el riesgo de ser mentira. En aquellos textos no quedaría ni rastro de fe salvadora para el género humano, pero como lo escrito allí es verdad, yo reconocía en Cristo un hombre completo, un hombre cabal, no solo un cuerpo humano o un alma con cuerpo, pero sin inteligencia. Yo estimaba que debía ser antepuesto a todos los demás no por ser la verdad en persona, sino por una excelencia extraordinaria de la naturaleza humana y por una participación más perfecta en la sabiduría. Alipio, por el contrario, pensaba que los católicos creían que Dios se había revestido de nuestra carne, de manera que, fuera de Dios y de la carne, en Cristo no había alma. Lógicamente, estimaba que en Cristo no había mente humana. Como estaba firmemente convencido de que todo cuanto de Él nos ha dejado escrito, solo podía realizarlo una criatura dotada de verdad y de razón. Su acercamiento a esta fe cristiana era más bien lento, pero tan pronto como se dio cuenta de que este era precisamente el error de los herejes apolinaristas, compartió mi alegría y se conformó con la fe católica. Personalmente confieso que un poco más adelante vi en la interpretación del pasaje "la palabra se hizo carne" la diferencia existente entre la verdad católica y la falsedad de Fotino. La condena de los herejes pone de relieve el sentido de tu iglesia y los contenidos de la sana doctrina. Fue preciso que hubiera herejías para que se pusiera de relieve el contraste entre los probados y los débiles. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19. Capítulo 20. Diferencias entre los neoplatónicos y la Biblia. Pero entonces, después de la lectura de los filósofos platónicos, que me enseñaron a buscar la verdad espiritual, conocí tus perfecciones invisibles por la contemplación de las cosas creadas. A fuerza de verme rechazado, sentí lo que las tinieblas de mi alma no me dejaban contemplar. Estaba seguro de que existías y eras infinito sin que por ello tengas que difundirte por el espacio, sea este finito, sea infinito. Estaba seguro de tu existencia, de que eres un ser verdadero, de que eres siempre el mismo, sin ninguna alteración o movimiento que te haga ser de otra manera. Estaba seguro de que todo el resto de las cosas procede de ti, basándome en un testimonio único e irrefutable, en el hecho de su existencia. Estaba seguro, por supuesto, de todo ello, pero me encontraba demasiado débil para gozar de ti. Charlaba mucho sobre ellas como si fuera un entendido, pero la realidad iba a imponerse. Si no me ponía a reconocer tu camino en Cristo, Salvador nuestro, de ser instruido iba a pasar a ser destruido. Había comenzado a querer parecer ser sabio, lleno de mi propio castigo, y no lloraba, sino que me hinchaba con la ciencia. ¿Dónde estaba aquella caridad que edifica? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1, sobre el cimiento de la humildad que es Cristo Jesús. ¿Cuándo iban a enseñármela aquellos libros?
Entiendo que quisiste que estos libros cayeran en mis manos antes de penetrar en tus escrituras, y esto por una razón, para que quedase bien grabada en mi memoria la impresión que de ellos saqué, y para que, después de quedar bien amansado con tus libros y de haberme curado las heridas con tus suaves dedos, apreciase la diferencia que existe entre presunción y confesión, entre los que ven a dónde se debe ir, pero no ven por dónde se va, y el camino que lleva a la patria bienaventurada, no sólo para contemplarla, sino también para vivir en ella. Si hubiera comenzado por instruirme en tus sagradas letras, saboreando tus dulzuras una vez familiarizado con ellas, y a continuación hubieran caído en mis manos aquellos libros, tal vez me hubieran apartado de las bases sólidas de la piedad, o en caso de persistir en los sentimientos saludables que había asimilado en ellas, pensaría en la posibilidad de que también en estos libros podía llegar a los mismos sentimientos, quienquiera que no hubiese leído otros. Capítulo 21. Agustín lee ávidamente a San Pablo. Así, pues, me concentré con toda avidez en las escrituras venerables de tu espíritu, con preferencia en el apóstol Pablo, y fueron desapareciendo todos aquellos problemas en que a veces me parecía descubrir contradicciones e incoherencias entre sus palabras y el testimonio de la ley y de los profetas. Apareció ante mis ojos la verdadera y única identidad de tus palabras castas, y aprendí a alegrarme con temblor. Inicié la lectura y descubrí que todo cuanto de verdadero había leído allá, también se decía aquí, pero con la garantía de tu gracia, para que el que ve no se gloríe como si no hubiera recibido no solo lo que ve, sino también la facultad de ver. Porque de hecho, ¿qué tiene que no haya recibido? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. De este modo se le advierte al hombre no solo al verte a ti que eres siempre el mismo, sino que también se le manda a que sane y te posea. Y aquel que se halla lejos de ti y no puede verte, que ande por este camino que le permitirá llegar, ver y poseer. Porque aunque el hombre se deleite en la ley de Dios según el hombre interior, ¿qué hará de aquella otra ley que lucha en sus miembros contra la ley de su espíritu y le encadena a la ley del pecado, que está en sus miembros? Tú eres justo, Señor, mientras que nosotros hemos pecado, hemos practicado la maldad, nos hemos comportado con impiedad. Deuteronomio capítulo 3, versículo 29. Tu mano se ha hecho pesada sobre nosotros. Salmo 32, versículo 4. Con toda justicia nos vemos entregados al antiguo pecador, al general en jefe de la muerte, que sedujo nuestra voluntad para que se conformara a la suya, que no perseveró en tu verdad. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué hará el hombre en medio de su miseria? ¿Quién le liberará de este cuerpo mortal, sino tu gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor? Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. A quien tú engendraste coeterno contigo y creaste en el comienzo de tus caminos. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Y en quien el príncipe de este mundo nada halló digno de muerte. Lucas capítulo 23, versículo 15. Y sin embargo le hizo morir, quedando de este modo cancelada la sentencia que nos era contraria. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Nada de esto contienen aquellos libros. Sus páginas no tienen este semblante piadoso, ni las lágrimas de la confesión, ni tu sacrificio,
ni un alma angustiada, ni un corazón apenado y humillado. Salmo 51, versículo 19. Ni la salvación de tu pueblo, ni la ciudad esposa. Apocalipsis 21, versículo 2. Ni el don del Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Ni la copa de nuestro rescate. En aquellas páginas nadie canta. ¿Acaso mi alma no va a someterse a Dios? De Él viene mi salvación. Él es mi Dios y mi salvación. Él es quien me acoge. No vacilaré jamás. Salmo 62, versículos 2 y 3. Nadie escucha allí la voz invitadora. Vengan a mí todos los que trabajan. Mateo capítulo 11, versículo 28. Consideran poca cosa aprender de él porque es paciente de corazón y humilde. Mateo capítulo 11, versículo 29. Tú has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Mateo capítulo 11, versículo 25. Una cosa es contemplar desde una cima frondosa la patria de la paz, sin hallar el camino que conduce a ella tras vanas tentativas de pasar por caminos perdidos, expuestos a las acechanzas de los desertores guiados por su jefe, el león y el dragón. Salmo 91, versículo 13. Y otra muy distinta es mantenerse en el camino que conduce a ella, protegido por el amparo del Señor del cielo, donde no hay asaltos de los desertores de las milicias celestes que evitan este camino como un suplicio. Estos pensamientos se me entraban por las entrañas de una manera maravillosa mientras leía al menor de tus apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. La consideración de tus obras me había llenado de asombro, me había transportado fuera de mí. Habacuc capítulo 3, versículo 2.